Hola, ¿qué tal? Soy Lázaro Parodi, tu asesor inmobiliario, y hoy te quiero contar cómo debería estar estructurado de forma general un contrato de arrendamiento de una propiedad. Y la primera parte del contrato tiene que ser la información de ambas partes, tanto el arrendatario como el arrendador deben identificarse con sus dos nombres, sus dos apellidos y un documento que puede ser el pasaporte, puede ser el número de cédula, que les dé, digamos, la posibilidad de identificarse. Y es importante que ese documento sea válido, o sea, esté actualizado, que esté vigente, que no esté vencido. La primera cláusula del acuerdo normalmente es el objeto del contrato. Y para establecer el objeto del contrato, no solamente se debe describir la propiedad, no solamente se debe poner la dirección de la propiedad, sino también se debe poner toda la información legal de la propiedad que corresponda, de tal forma que la propiedad descrita en la escritura deberá estar relacionada con la dirección y deberá estar relacionada, por supuesto, con la descripción de la propiedad. De tal forma que esto es el objeto del contrato. Luego establecemos el plazo. El plazo tiene que ver, normalmente una renta debería ser de 12 meses. Sujeto a renovaciones, sujeto a revisiones. Y sí, efectivamente hay algunas rentas que son más cortas, que son de 1 a 3 meses, a veces hasta 6. Pero para este ejemplo dejemos los 12 meses como el promedio, digamos, en este caso. ¿Qué más se pone ahí? Bueno, la fecha en la que yo como propietario establezco que me pague la persona que arrienda la propiedad. Entonces ahí establezco, además de la fecha, establezco también una holgura. Si yo, por decirles algo, establezco que el 15 de cada mes voy a requerir el pago, pues entonces dejo también por escrito que los siguientes 3 días después de esa fecha, yo tengo como holgura para evitar cobrar intereses moratorios a esa persona. Luego de esto, entonces vamos con el valor del canon de arriendo. El valor del canon de arriendo, por supuesto, eso es ya negociado previamente, y se ponen ahí normalmente, además del canon de arriendo, se coloca el depósito. ¿Cómo funciona esto? Cuando yo firmo un contrato de arrendamiento, como propietario yo necesito pedirle a quien me está arrendando un depósito que normalmente es muy similar al valor que tiene una mensualidad, más el primer mes por adelantado. Eso es lo normal, lo usual para poder yo firmar el contrato. En el caso de propiedades que tienen muebles, propiedades que se rentan, por ejemplo, con línea blanca, propiedades que tienen algo adicional que el techo, las paredes y el piso, ¿verdad? Y la seguridad necesaria, pues entonces normalmente los propietarios piden un segundo mes por adelantado. Entonces se pide el depósito, se pide el primer mes y se pide el último mes. ¿Para qué se pide esto? Bueno, principalmente porque como hay bienes adicionales a la propiedad, si hay algún bien de esos, como los muebles, un televisor, la cocina, qué sé yo, la refrigeradora, que tiene daños, y esos daños obviamente luego se verifica que fue la persona que arrendó la causante de esos daños, pues entonces debe pagarlos. Pero normalmente el propietario quiere tener algo en sus manos para poder utilizar ese dinero y no necesariamente empezar a pedirle al que está arrendando la propiedad en ese momento que le repare este bien. Normalmente ahí se establece. Luego vamos con el depósito de garantía. Se pone por separado primero el canon de arriendo y luego el depósito de garantía, donde se establece bien que se va a devolver el depósito de la garantía si la propiedad al final del contrato, si esa propiedad está en las condiciones con las cuales se entregó y no se requirió, digamos, hacer ninguna mejora, ningún mantenimiento preventivo ni correctivo, y por esa razón el depósito se debe entregar, digamos, en los siguientes 30 días a la fecha de finalización del contrato. Entonces esa parte se debe poner. Las mejoras es otra cláusula. ¿Qué sucede? Cuando usted arrienda una propiedad, la propiedad no es suya. La propiedad, por supuesto, es de otra persona. Y es importante que si usted quiere hacer mejoras, en el camino se da cuenta que quiere cerrar una parte
con material ligero, por ejemplo. Quiere cambiar el color de la cocina, quiere cambiar el color de la sala, que hay algo en el techo que no le gusta. Y entonces, para todas esas mejoras es necesario que por escrito se establezca cuál es el procedimiento. De tal forma que si yo arriendo la propiedad y el proceso dice que yo debo solicitar por escrito con un par de días de anticipación y pedir el permiso, la autorización al propietario para hacer X o Y circunstancias, pues entonces lo debo de hacer. Tomando en cuenta de que en el contrato yo debo decir que hay dos mecanismos de salida. Si yo quiero agregar una pared ligera, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, dejo la pared ligera al final del contrato, si está de acuerdo el propietario, y ese gasto, por ejemplo, no se lo traslado al propietario, sino que más bien es una inversión que yo hago. O bien, la segunda instancia es, bueno, el propietario me dice, yo puedo agregar ese cierre, pero al final del contrato usted se responsabiliza de quitar y volver al estado normal, natural, al cual yo lo entregué, esa parte que usted cerró con una pared. Entonces, de esa manera uno establece bien cuál es el proceso de cualquier mejora. Digamos que no tiene aire acondicionado, bueno, pero quiero instalar uno. Entonces eso significa que hay que hacer agujeros probablemente al techo, al cielo raso, la instalación eléctrica y una serie de cosas. Y para esa mejora es necesario pedir el permiso. Y al final, usted obviamente se lleva su aire acondicionado, pero tiene que dejar todo de la forma en la que usted encontró ese lugar para instalar el aire acondicionado. Luego viene la inspección del mueble. Es importante que el propietario establezca que hay momentos en el año que ese propietario va a hacer una inspección de la propiedad. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, normalmente se hace por lo menos con 3 días de anticipación. A veces más, a veces menos, pero es lo normal. Entonces yo le establezco al inquilino que yo voy a hacer, por ejemplo, trimestralmente una visita para verificar que las condiciones de la propiedad siguen siendo las mismas, para verificar que no hay alguna mejora que se ha establecido en la propiedad sin que yo lo sepa. Entonces se establece por ahí de que yo necesito avisarle al inquilino 24 horas antes, 72, qué sé yo, 5 días antes, y se hace una visita, una inspección en el menor tiempo posible, digamos, unos 15 a 20 minutos suficientes para verificar que todo está bien. Eso es importante en la inspección del inmueble. Luego viene la cancelación del contrato. Bueno, ¿bajo qué condiciones se pueden cancelar un contrato? Bueno, la primera condición tendría que ser si el inquilino no paga una mensualidad, digamos, o sea, se retrasa, pasa un mes y no ha pagado. Eso podría ser un causal para rescindir el contrato, para eliminar el contrato, y no debería ser penalizado por ninguna de las partes. Ahora, ¿qué sucede en ese momento si el inquilino no paga la mensualidad? Tiene que haber algo por escrito que dice el propietario, yo estoy cobrando, ya pasaron 30 días, no me ha pagado. ¿Qué sucede con el depósito? Si el depósito, como el ejemplo, dice que son $500, la persona no me paga, entonces yo puedo perfectamente utilizar el depósito para poder pagarme ese tiempo y sacar a esta persona porque ya hay un cumplimiento de contrato. Una de las cosas más importantes que tenemos que poner en este contrato de arrendamiento son los mecanismos de salida, las formas en las cuales yo como propietario y usted como arrendador, como arrendatario, nos ponemos de acuerdo para saber cuál es el mecanismo de salida en el momento que algo no sale de la manera correcta. Si hay un tema de unilateralidad, por ejemplo, el inquilino dice me voy porque me cambiaron de trabajo, porque ya esta área no me gusta, porque encontré un mejor negocio en otro lugar, entonces me voy a los 6 meses. También se establece que si el inquilino se va antes de los 12 meses, entonces ese depósito de garantía que entregó lo puede perder. Si se establece, lo pierde. Si no se establece, entonces es un acuerdo entre las partes. Pero es importante que usted agregue todo lo necesario a ese contrato para que después no hayan problemas en el momento de una necesidad como esta.
Si el propietario, por ejemplo, le dice al inquilino, bueno, le voy a rentar esto a mi mamá que viene porque ya regresa de Estados Unidos y entonces se está jubilando, necesito que te vayas antes del tiempo. Entonces hay un principio que se llama de reciprocidad. Si yo en el contrato incluí que es necesario que si el inquilino se va antes de tiempo, yo entonces me quede con el depósito, ese mismo valor del depósito yo debería de ponerlo y decirle al inquilino, yo te voy a entregar esta cantidad también si yo decido sacarte antes de tiempo. ¿Por qué? Porque estoy incomodándote, porque no has programado bien el proceso de salida, y buscar una propiedad demora tiempo. Por esa razón también yo no puedo decirle te vas mañana. Yo debo establecer que si yo solicito que el inquilino se vaya antes de tiempo, yo necesito darle por lo menos como mínimo 30 días hábiles para que esa persona pueda encontrar a dónde irse y poder hacer la mudanza si acaso vino con todo el menaje suyo. Y si no, pues con la ropa y los enseres personales de él y su familia, yo necesito darle cierto tiempo que es muy importante para que se haga el traslado. Luego de esto vienen las prohibiciones. ¿Qué prohibiciones son importantes que usted como propietario logre poner en el contrato? Bueno, lo primero es que no se subarriende la propiedad. Usted la arrendó para casa de habitación, hay una familia de 2 adultos, 2 niños, entonces no se puede subarrendar los cuartos, no se puede subarrendar la cochera, no se puede subarrendar ninguna de las áreas de la propiedad. También es importante en los almacenamientos que no hayan explosivos, material que pueda ser incendiario. Por ejemplo, de repente dice alguien, es que yo voy a la montaña de vez en cuando y normalmente tengo, no sé, un recipiente de 5 galones de gasolina que lo tengo almacenado ahí en el garaje. Eso es peligroso. A la hora que suceda un problema, los seguros empiezan a encontrar la razón por la cual no deberían de pagarte. Y entonces también está el riesgo de que uno permite que una persona almacene un potencial problema. Entonces, todo lo que pueda explotar, todas las cosas que no deberíamos de tener en una propiedad que está arrendada, debe estar por escrito. Algunas sustancias que son salitrosas, por ejemplo, inflamables, que puedan dañar muebles, que puedan dañar, sustancias ilícitas, ¿verdad? Parece obvio, pero realmente es importante que uno lo incluya en el contrato, porque uno conoce por arriba, por la superficie a tus inquilinos, pero no necesariamente uno sabe qué es lo que va a suceder en los próximos 12 meses, 24 meses con esa persona, con esa familia, y es importante dejarlo por escrito. Luego están las obligaciones del arrendatario. ¿Cuáles son estas obligaciones? Bueno, debe hacer el pago puntual, así como está establecido. Si son los días 15 y tiene una holgura de 3 días, pues entonces ese es el tiempo que necesitamos. El pago de los servicios, si están incluidos dentro del canon de arriendo, pues entonces debe estar en la parte de arriba del contrato. Pero si no están incluidos, pues entonces debe ponerlo como una obligación el pago de los servicios básicos, electricidad, telefonía, si es el caso del agua, si hay servicios como la basura, por ejemplo, que es importante que ese pago lo realice el inquilino y no necesariamente el propietario. ¿Por qué? Bueno, el inquilino es el que produce la basura, digamos, que se lleva el camión los días que pasa, y no es el propietario. ¿Esto se puede negociar? Sí, por supuesto se puede negociar, y es importante que en la negociación ya se vaya poniendo aquí en este contrato. ¿Qué otra cosa? Bueno, la entrega mensual de la copia o digital o física de la cancelación de los servicios. Esto se olvida con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros vayamos archivando la información de los pagos para no tener sorpresas futuras. De hecho, yo he conocido casos en donde un inquilino a veces deja en el mismo mes una deuda muy fuerte de electricidad y entonces se va, abandona la propiedad y no nos damos cuenta hasta probablemente un tiempo después. Entonces es importante que todo esto quede por escrito. Dar al inmueble el cuidado adecuado y el mantenimiento adecuado. Efectuar aquellas reparaciones menores. El inquilino
debe hacer las reparaciones menores del uso diario. Por ejemplo, se funde una bombilla en la cocina. No es que hay que llamar al propietario para decirle, wow, vení para acá y tenés que arreglar esto. No, todas estas cosas menores, como una bujía fundida, como el goteo en un grifo, como un inodoro obstruido, si está incluido dentro del acuerdo, pues entonces ya se ponen las responsabilidades de las partes y cada quien sabe cómo actuar en el momento que ocurran. Luego vienen algunas obligaciones del propietario. Todos tenemos obligaciones. Pagar los impuestos fiscales y municipales. Por ejemplo, si la casa tiene piscina, tiene un jardín que mantener, pues entonces sí se negoció que el propietario pague por el mantenimiento de la piscina, por el mantenimiento del jardín, entonces debe estar incluido aquí. Si fue arreglado por el inquilino, pues entonces hay que ponerlo en la parte de las obligaciones del inquilino, para que así no tengamos sobresaltos. Por ejemplo, aquí sale algo sobre el fee del condominio, si es el caso. ¿Quién paga el fee del condominio? Normalmente debería ser el pago el inquilino, que es la persona que vive, que disfruta la propiedad durante un tiempo. Pero como esto se arregla entre las partes en la negociación, en algunos casos, por ejemplo, el inquilino podría decirle, bueno, yo te pago el arriendo, pero el fee de condominio viene por tu lado. Normalmente debería ser el inquilino el que paga todo, pero yo entiendo que hay negociaciones que se pueden hacer. Entonces se debe poner en las obligaciones a la parte que le toca. Luego, por ejemplo, reparaciones mayores. Todo este tema de que se fuga del techo, por ejemplo, una gotera y el cielo raso es complicado porque es de este material que con el agua se va y se cae. Las tuberías, por ejemplo, de repente hay una tubería obstruida de agua o hay una fuga de agua. Entonces, todo ese tema debe ser, los mantenimientos mayores deben ser por el propietario. Todos los temas de alcantarillado, etcétera. Se deben de presentar estados de cuenta actualizados. Al momento de entregar la propiedad, yo tengo que entregarle al inquilino que todas las cuentas están saldadas. De preferencia debería ser que hasta los impuestos estén al día, porque hay casos en donde un propietario puede ser que no haya pagado impuestos durante muchos años y en algunos momentos le pueden mandar a ese propietario un cobro judicial y el problema lo tiene el inquilino, que está obviamente rentando y disfrutando una propiedad y no tiene la responsabilidad de pagar esos impuestos. Luego, digamos, está la cláusula del arbitraje. Cualquier conflicto, cualquier situación que salga, debe ser establecido cuál es el proceso de arbitraje que van a tener. Hay una ley de mediación y arbitraje de la República de Nicaragua, que es la 540. Hay lugares en donde se pueden hacer estos arbitrios y entonces se debe establecer en qué lugar vamos a nosotros a conversar, a tratar, digamos, esta diferencia, si no se puede acordar entre las partes, entre el propietario y el inquilino, en un proceso más sencillo. Protocolarización del documento. Normalmente un acuerdo de arriendo normalmente queda como un acuerdo privado. Significa que es un documento que no está registrado, que no lo ha hecho un notario, que no tiene cierto rigor, digamos, legal, y como tal se debe actuar entre las partes. Pero existe la posibilidad de que en el momento que haya un conflicto, uno pueda protocolarizarlo, notariarlo y evitar varios problemas que podrían darse. Cláusulas especiales, sí, hay muchas cláusulas especiales. Por ejemplo, podríamos tener ahí que dentro de lo que se acuerde es que al año siguiente, si yo quiero, por ejemplo, disfrutar la renta de la propiedad por otros 12 meses, a lo mejor hay un ajuste que se le puede hacer, hay un porcentaje que se le puede incrementar, y si yo estoy más tiempo, pues entonces yo puedo negociar y ponerlo en las cláusulas especiales que voy a tener un ajuste anual de entre el 3 y el 5%, por decir un ejemplo. Y así varias situaciones que en el segundo año, por ejemplo, yo puedo solicitar que el propietario me coloque un aire acondicionado, por ejemplo. Y por esa razón también podría haber un ligero ajuste. Entonces todas esas cosas se ponen en los condicionamientos especiales. Y por último, pues por supuesto se establece la fecha de cuándo se firma
y se colocan efectivamente los dos nombres, los dos apellidos de las partes al final del documento. Se firma tal cual usted firma en la cédula y se rubrican todas las hojas. ¿Por qué es importante que usted rubrique todas las hojas? ¿Qué es rúbrica primero? Es una firma rápida que garantiza de que usted ha leído y ha entendido cada hoja del contrato, y entonces a la izquierda lo hace el propietario, a la derecha lo hace el inquilino, y por supuesto abajo de las rúbricas, abajo de todo el documento, a la izquierda está el propietario en la firma al final del documento y a la derecha está el inquilino. Básicamente esto es como deberíamos de hacer un contrato de arriendo, no importa si es notariado o si es un acuerdo entre las partes. Soy Lázaro Parodi, tu asesor inmobiliario, y si estás necesitando apoyo para vender, comprar o rentar, me encantaría conversar contigo. Hasta pronto.